libro que es hasta misterioso. Uno ve cosas por ahí sobre este libro de Ezequiel que uno dice, bueno, sinceramente, la mente puede mucho. Entonces, Ezequiel, justicia de Dios. En realidad, pues, la situación de Ezequiel fue muy fuerte. Era un hombre que le tocó profetizar y profetizar contra los pensamientos de la gente en esa época. Ahora vamos a ver cómo es la cosa. El ministerio de Ezequiel fue muy bravo. Póngale cuidado. Ministerio de Ezequiel, años antes de Cristo. La cosa comenzó más o menos alrededor del año 600, 605, que los babilonios fueron apoderándose de todos los países. Nabucodonosor fue el hombre que hizo el imperio más grande, el primer imperio grande, que fue agregando a todos los países, se fue apoderando de todos los países, se fue apoderando de todos. Entonces, Nabucodonosor sitia a Jerusalén. Voy a hablar primero rapidito. Nabucodonosor sitia a Jerusalén más o menos alrededor del año 605. Ellos vienen, como dijéramos, los caldeos, los babilonios, esa gente llegan y dicen, bueno, vamos a agarrar a Jerusalén. Pero entonces, ¿qué pasa? Los reyes de Israel hacen una especie de tratado de paz. Como quien dice, bueno, esperemos a ver, arreglemos el asunto por las buenas, tal cosa. Pero entonces, ¿qué pasa? Este hombre hace algo que, bueno, todos los imperios lo hacen. Agarra a la gente más inteligente. Entre ellos, vemos aquí al lado derecho que Daniel y Ezequiel son llevados a Babilonia. Daniel era un jovencito, muy inteligente, y Ezequiel era sacerdote. Ya era sacerdote por su... Usted sabe que los sacerdotes eran hereditarios. Se los llevan para Babilonia. Por eso puse ahí debajo, primera deportación. Todavía no hay una guerra en forma, sino que Nabucodonosor tiene rodeado a Jerusalén. Y yo creo que en eso él era muy inteligente. Entonces, se llevan a Ezequiel para Babilonia, y entonces, ¿qué pasa? El Señor empieza a manifestársele a Ezequiel. Y una de las cosas que le manifiesta Dios a Ezequiel es que Jerusalén y el templo van a ser destruidos. Eso para la mentalidad judía de ese tiempo, eso era imposible. Porque ellos decían, mire, allá está la gloria de Dios y Dios no va a permitir que esas cosas sucedan. Ellos pensaban eso, y fuera de eso, cuando ya entremos al libro, vamos a encontrar que allá había unos profetas falsos, unos sacerdotes falsos, que ¿qué hacían? Le decían a la gente lo que les gustaba oír, lo que hacen ahora. No se preocupen, Dios está con nosotros. Nabucodonosor nos va a dejar las cosas bien, todo está bien, no se preocupen. Y esto, fíjese, yo puse ahí, Jeremías profetiza en Jerusalén. A Jeremías le ponen un problemita muy grave. De todas maneras, no sé si ustedes vieron la película, una película maravillosa sobre Jeremías, que la gente viene donde el rey y le dice, mire señor, allá está ese profeta de Jeremías, ese loco, alborotando a la gente diciendo que nos vayamos, que nos les entreguemos a los babilonios, que Babilonia va a acabar con Jerusalén. Tráigamelo para acá. Y me pareció muy buena la escena, muy bien hecha. Viene
Jeremías, y el rey le dice, mira, tú estás profetizando tal y tal cosa, y él dice, sí, eso es lo que me mandó a decir el Señor. Y entonces el hombre saca la espada, y ¿qué hace Jeremías? Se le arrodilla, como quien dice, mate. Y el rey no es capaz de matarlo. El rey simplemente baja, métanlo por allá a una cisterna para que se muera. Lo meten en una cisterna que lo que tenía era pantano. Lo tiran allá, que era lo normal. Que ahí se murieron. ¿Pero qué pasó? Dios mandó a un egipcio que fuera un eunuco y lo sacó allá. En otras palabras, Jeremías estaba echando enemigo a todo el mundo. Y Ezequiel se estaba echando enemigo a los que estaban en Babilonia. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo casi lo mismo. Aquí aparece primera visión, preparación y comisión de Ezequiel. Esa primera visión es una cosa que perdona que les meta eso por ahí. Yo vi como un documental. Yo creo que eso es por una de esas Curiosity Channel o una cosa de esas, donde el tipo explica, es de esos que hablan de los ovnis y esas cosas. Y entonces el hombre dice que lo que vio Ezequiel fueron extraterrestres. Y bueno, ya veremos cómo es la cosa, que eso verdaderamente es que lo que le dice, lo que es el libro de Ezequiel es como si en verdad él viera platillos voladores, ovnis, cosas por el estilo. Y la cuestión que yo vi, eso, ¿cómo dijera yo? Un documental, digamos un documental, pero es todo enfocado a eso de que son ovnis y que van a venir los ovnis, etc. Muy bien, entonces, él ve esa visión, una cosa esplendorosa, el rey, el Dios y todas esas cosas. Pero entonces, fíjense, tenemos 605 años antes de Cristo, 12 años. Durante esos 12 años están sucediendo esas profecías. Las profecías de Jeremías y las profecías de Ezequiel. En el 593 aparece una segunda visión, y donde en esa visión Dios le dice, mire, prepárese porque ya la situación está grave. ¿Qué hace Nabucodonosor? Aprieta más el sitio. Muchas de esas personas se entregan, el mismo rey se trata de escapar con toda su corte. Entonces, ¿qué sucede? Pues, como los tienen sitiados, lo agarran, venga para acá, pajarito. Lo agarran al rey Sedequías, lo agarran, lo ciegan y lo llevan para Babilonia. Pero hacen una cosa que en la película también es que delante de él matan a sus hijos. Antes, lo último que vio fue la muerte de sus hijos, y después, es que todos esos grandes negocios son así. Muy bien. Luego, del 593 al 586 aparece lo más grave. Ya Nabucodonosor dijo, nada, esa gente en ese templo tienen oro, porque uno de los reyes anteriores les había mostrado a unos embajadores, les había mostrado los tesoros que tenían en el templo. Yo no, Nabucodonosor dijo, venga, eso ya va a ser mío. Y dicho y hecho, eso fue terrible, la destrucción de Jerusalén. Y también destruye el templo, y a los que a él le interesaba, los agarra y se los lleva para Babilonia. Entonces, ahora sí, vamos a hacer algo, vamos a empezar por la cola. Vamos a leer Jeremías 52, 28-30.
Jeremías 52, versículos 28, 29 y 30. Dice así, todo. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. Y en el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Entonces, aquí vemos en la guía, vemos la primera exportación, que fue la más grande. ¿Qué dice ahí? En el año séptimo a 3.000, ¿verdad? 23, luego a 832 personas y luego a 745. Ahora, ¿por qué se llevaba eso? Porque eran gente de la nobleza, eran sacerdotes, eran científicos, eran artesanos especializados. Es decir, acuérdense que en esa época esos artesanos, por ejemplo, que hacían armas, eran muy solicitados. Bueno, prácticamente hasta ahora. ¿Cuánta gente los Estados Unidos se ha llevado de aquí? Pero gente inteligente. Y brava la gente, sí. ¿Ah? No es lo mismo. ¿Ah? Digo que no es lo mismo, porque acá se lo llevan y no lo obligan. No, pues claro. O sea, aquí se va porque... ¿Cuál es el gancho? También buscan la oportunidad que lo lleven. Claro. Yo le cuento el caso de un señor que yo conocí. Ese señor trabajaba en una empresa de esas, aquí había mucha textil. Había una textilera, una que llama, ya no me acuerdo, que trabaja con máquinas de hacer medias. Y esas máquinas eran inglesas. De hecho, Bentley, que es la que hace carro. Y esas máquinas, y entonces eso son un poco de agujitas. Bueno, se dañó una máquina de esas y este muchacho la arregló. Pero ya ellos habían llamado a Estados Unidos la gente que había vendido la máquina. Llegaron y vieron la máquina ya funcionando. ¿Quién la arregló? Ah, ese muchacho. Ah, bueno. ¿A usted le gustaría irse para Estados Unidos? ¿O para la fábrica en Inglaterra? ¿Cuál de las dos quiere? ¿Ah? ¿Le vamos a pagar un buen sueldo? Ay, ni corto ni perezoso, y hemos para Estados Unidos. Hombre, ¿qué hubo por acá? Se lo llevaron para Estados Unidos. ¿Quién? Los que vendieron la máquina esa. De los compañeros míos, yo no quise seguir en la universidad. Los compañeros míos que tuvieron que abandonar la electrónica se pasaron para matemáticas puras. Como a mí me ha gustado toda la vida la matemática, me dijeron varios, ay Zapata, matemáticas puras, que necesitamos gente para que puedan nombrar un profesor. Ah, yo ya estaba casado, yo ya no quería nada. Entonces, ¿qué pasó? De esos muchachos que empezaron la carrera de matemáticas, a casi todos llegaron varias universidades de Estados Unidos. Les dijeron, muchachos, ustedes se van a graduar, mire, hagan papeles y vamos. Casi todos los muchachos que fueron compañeros míos se fueron a trabajar a Estados Unidos en las universidades como profesores de matemáticas. ¿Ah? Ahora le cuento otro cuento. Mi hermana es graduada de dos universidades de Estados Unidos en educación. Todavía ahora le mandan cada año de varios lugares de colegios, le mandan para que se vaya a trabajar. Y ella les dice, no, ya estoy muy vieja, ya estoy enferma. No, véngase. Ella me muestra los brochures que mandan ellos para que llenen los papeles y todas las cosas, para que vaya a la embajada y entonces le den la visa, pero ya no visa de turista, sino visa de residente. Entonces, ¿qué hace un buen imperio? Robar cerebros, que es que uno no sabe, pero lo que ellos sí saben es que lo que más vale es lo que hay. 186. Ojalá que nunca se lo olvide. 500. Uy, el que no era. 586. ¿Qué pasó en el 586? Nabucodonosor destruyó a Jerusalén y destruyó el templo. Recuerden que ese templo era el que había construido Salomón. Ese fue el primer templo. Dicen que es una maravilla, según lo que explica la misma Biblia, que yo no sé qué de bronce, que yo no sé qué de oro, que yo no sé qué de madera fina, que acacia, que madera del Líbano. Bueno, eso quedó ahí. Ahora, ¿qué es lo que importa para nosotros? Es que, fíjese cómo es Dios.
permite que Salomón construya ese templo. Permite que los babilonios lo destruyan, ¿verdad? Luego vienen Esdras, Nehemías, Y se la pones a la de abajo, Nehemías. Nehemías. Yo estoy pensando en hebreo. Ya no tiene punticos y cositas, bueno. Nehemías, ¿y quién es el otro? Ahí se me fue. Ahí están juntos pegados. ¿Viste? No, no. Ahí. Hay el primero, Zorobabel. El último, la Z. ¿Ah? ¿Qué pasa? Zorobabel. Este fue el ¿cómo llamo? El que religiosamente, como era sacerdote, recibió las primeras indicaciones de Dios para hacer la reconstrucción del templo. Luego Esdras y luego Nehemías. Ellos fueron los que consiguieron la plata, consiguieron todo para reconstruir el segundo templo. Ahora, ustedes que piensen, un momentico, ¿quién destruyó el segundo templo? Eso fue el título Los romanos, Tito, en el año 70. en el año 70 después de Cristo. De Christ. Ese hombre, pues según, eso es un cuento, ¿no? Que le dijeron que cuando reconstruyeron el segundo templo, para asentar bien las piedras una contra otra, entonces ponían oro, planchitas de oro, para que no pasara nada, ni las cucarachas. Entonces le dijeron eso, y entonces el hombre dijo, no, yo voy por ese orito. Recuerden que Jesucristo lo dijo muy claro, no va a quedar piedra sobre piedra. Y obviamente llegaron los romanos, levantaron todas las piedras. Usted va ahora a Jerusalén y usted ¿qué encuentra? El muro de los lamentos. Y allá donde estaba el segundo templo está la mezquita de Omar. ¿Por qué están peleando? ¿Por qué es esa guerra? Por el tercer templo. ¿Por qué? Porque los judíos tienen todo para armar ese templo. Dicen que lo arman en un mes. Y para empezar a hacer lo que dice Ezequiel. Ezequiel va a decir cómo va a ser ese templo y cómo van a ser las actividades de ese templo. Ahora, ese templo que van a armar los judíos, porque ahí lo dijo Netanyahu, lo dijo clarito, tenemos todo el derecho a romper la paz. ¿Qué quiere decir eso? Guerra. Entonces eso no van a parar. Ahora, eso ya son supongaciones mías, no suposiciones. Yo supongo que van a llegar y van a destruir a los árabes. Acabaron con Hamas, con Hezbollah, y ahí están acabando con Irán. ¿Con qué tienen? Con lo que tienen. Entonces, ¿qué va a pasar? Israel, en un momento dado, va a ser, como digamos, engañado por el anticristo. ¿Qué va a hacer el anticristo? Les va a decir, bueno muchachos, pónganse en paz, Israel y los árabes pónganse en paz. Entonces, mire, esa mezquita de Omar, los judíos se la van a desbaratar, se la van a llevar para donde ustedes quieran y ellos van a hacer su templo ahí. Y los árabes, como están ya bien caídos, entonces ¿qué van a hacer? Ah, sí, bueno, digan que sí. ¿Quién es ese hombre que va a poner esa paz? El anticristo. El anticristo. Van a tener ahí su templo. Israel va a formar su templo, va a tener su templo. ¿El anticristo qué va a hacer? Se va a hacer adorar en el templo. Y entonces va a empezar la gran tribulación. ¿Qué va a pasar? Al final de la gran tribulación va a venir Cristo y va a destruir ese templo. ¿Por qué? Porque ese templo no va a servir. Por la abominación desoladora, porque ahí se hizo adorar el anticristo. Ya después, y eso lo vamos a ver en Ezequiel, es que, ¿qué pasa? Él hace un templo, Cristo el que va a formar un templo, y va a hacer algo espectacular. Hermanos,
para terminar, y después oigo preguntas. Vamos a leer Ezequiel 43, 2:5. Ezequiel 43, 2:5. Y era así la gloria de Dios, del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando Cristo haga ese templo, que va a ser una maravilla, ¿qué va a pasar? Según eso, La gloria de Jehová llena Va a la casa. llenar la casa. la gloria de Jehová va a llenar la casa. No me imagino cómo es eso, pero eso es una cosa esplendorosa. Dice que hasta la tierra resplandecía. ¿Cómo dice? La gloria de Dios que venía del oriente. Miren, si ustedes miran, ustedes van ahora a Jerusalén, ustedes se dan cuenta que esa puerta está tapiada. Está la puerta de oriente, pero está tapiada. Por ahí es donde va a entrar Jesucristo a reinar en el templo. Y eso es lo que dice ahí. Eso lo dice Ezequiel. Ezequiel nos está hablando de lo que va a pasar cuando Cristo regrese a este mundo a reinar en ese templo. Así termina Ezequiel. Pero usted se ponía a ver que el 43, el 44, 45, 46 son describiendo cómo se va a hacer ese nuevo templo. En estos momentos, hermano, ¿dónde está Jesucristo? A la diestra del Padre. Supuestamente está en la diestra del Padre, supuestamente no. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios? ¿Que nosotros somos qué? El cuerpo de Cristo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. O sea que Cristo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está. Ahora, nosotros tenemos parte de esa gloria de Jehová, la tenemos nosotros. Lo que pasa es que, como decía Federico ahora, es que nosotros estamos como tan dormidos, que no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta que el solo hecho de uno pararse por la mañana es un regalo de Dios. Gloria a Dios por todas esas cosas maravillosas que Dios tiene preparadas. Es decir, nosotros hasta este momento no hemos visto nada. Por eso, cuando venga el reino milenial, y a eso es lo que está apuntando todo este ministerio de Ezequiel, le está diciendo a los judíos y nos está diciendo a nosotros: señores, todo esto, todo lo que hay, todo lo que está sucediendo, está en manos de Dios. Dios tiene un programa y ese programa se cumple. ¿Dios tiene un programa para usted? Me imagino que sí. Sí. Sí, el Señor, mire, lo que dijo la hermana Carolina, es una realidad. Es que Dios, si usted es de Dios, si usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, ¿ah? Dios va a hacer todo lo posible para agarrarlo a usted, aunque lo agarre a lo último, como agarró al buen ladrón. Por eso sí, lo llaman el buen ladrón, porque aunque el ladrón es bueno, no hay. No hay, pero ¿qué hizo ese hombre? Porque se robó la vida eterna ahí, En el momento. en el último momento, en el último suspiro. O sea, que Dios tenía programado ese señor para ese momento. ¿Cómo sería la vida de ese hombre que lo crucificaron? Debía ser un ladrón, pero de los absolutos. Hermano, hay personas que están en su lecho de muerte y pues yo he visto, ¿no? Que llaman así a pastor y es pastor en Colombia, y supuestamente algunos reconocen sus pecados y eso, pero habrá garantía de que sí son salvos ellos muriendo. Solo sabe Dios, Por eso, hermano. lo que dicen ahí es la realidad. Uno en eso, a ver, ¿quién es salvo
Pero tomando por ejemplo el ejemplo ese del ladrón, él en sus últimos momentos pues fue salvo. O sea, que sí hay posibilidades. Es que la posibilidad, Realmente se necesita un ejemplo así, digo yo, sí. para que diéramos cuenta de que no es por obra. Porque si era por obra, ese señor no iba a pasar. Cuando él dice, no, es que hay que hacer mérito, no, ahí está, que ese ladrón. ¿cuál fue el único mérito? Creer en Cristo cuando nadie creía en Cristo. Y Porque, morirse. hermano, vea, allá en Aramales, pues hubo dos personas que en el momento que, bueno, fue el pastor, oró por ellos, y por él, perdón, y le dijo, ¿usted cree que el Señor Jesucristo es tu Salvador? Y la persona acepta que sí, y bueno, todo es asertivo, ¿cierto? Y el pastor saliendo de la casa y el Señor muriéndose. De una vez, eso inmediatamente, o el pastor llegando a la casa y el señor o la señora muriéndose. Ya, Lo que uno no sabe es si la persona lo hizo de corazón, porque uno no ve los corazones, pero él sí lo hizo de corazón. pero si le echa de muerte, porque yo digo que la persona ya sabe que, o sea, como que siente que ya va a partir, ¿cierto? Por ejemplo, mi papá antes de morir nos llamó una semana antes y él nos dijo, ya estoy listo para partir con mi padre. Entonces una semana antes como que se despidió de nosotros, ¿cierto? Yo creo que mucha gente se ha convertido así. Sí, sí, mucha gente Porque acuérdense que en ciertas partes de la Biblia dice que van a ser muchas las personas que se salvan. Y uno viéndolo así por encimita, no son muchos los que son buenos cristianos ni cristianos verdaderos actualmente. Pero ¿qué va a pasar? Seguramente en el último momento o en los últimos tal van a tomar la decisión. Que no van a poder disfrutar de haber sido buenos cristianos, de haber sido trabajado en el ministerio, de llevar a otros los pies de Cristo. Eso es diferente. Fíjate, lo del ejemplo este de Rico y Lázaro. ¿Cuál fue el anhelo de él después de que ya había muerto? Que fueran a avisarle a los de él. Entonces, fíjese, uno pudiera decir, oye, si hubiera convertido antes, él hubiera tratado por lo menos de decirle a sus... Porque si amaba a su familia. Y por eso ahí se veía que deseaba que su familia no pasara por eso. Claro. Entonces, mira, hermano, nosotros, ¿qué podemos sacar de conclusión de todas estas cosas? Mire, que la religión es necesaria, sí. Que sirve, sí, pero que nos salva. Sí. Puede decir